Buenas noches, siendo las 10 p.m. este miércoles 3 de enero del 2024 hago un video que se llama El Gran Reseteo, la Tierra Plana. Lo voy a ir leyendo y esta es la versión 1.0. Posiblemente después vaya haciendo pequeñas actualizaciones. Más allá de los hielos antárticos, expansión del judaísmo en Latinoamérica. Este no es un concepto antisemita, sino de hechos concretos. Países del Cono Sur que tienen, y América, que tienen separación religión-estado, y en la actualidad no se cumple en el sentido que se celebran ritos pasando sobre otras religiones que no son propias de la identidad o de la localidad. América la precolombina, o América la española, o América la anglo o la de contenido anglo, es decir, la de base anglo en la zona de Norteamérica. Pero sí, voy a seguir con el post. Actualmente, la dependencia a medios de comunicación digitales, o sea, abstractos, más que sólidos, como una hoja de papel, es cada día más dependiente. La actualización o el cambio de tecnología, de pasar de una línea de cobre a una fibra de óptica en un planeta que se calienta cada vez más, en un planeta que puede tener problemas de comunicación por combustibles. Si tiene problemas de comunicación por combustibles, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué otro efecto produce que, por ejemplo, en Asia se pueden construir muchos lenguajes de computación? En América cada vez más dependencia a productos extranjeros. O sea, no existe una capacidad de ser autosuficiente. Entonces, si viene el gran reseteo, ¿qué ocurre con la gente? Tenemos televisión de farándula, chisma, intriga, que nos fomenta la cultura o conocimiento, como lo hacía antiguamente la televisión europea, que fomentaba el crecimiento, el desarrollo. Tenemos exceso de culto evangélico en un continente precolombino. Entonces viene el gran reseteo. ¿Qué es la Baja Edad Media? Es el periodo de la historia en que se tapa mucho conocimiento. Entonces, tenemos el caso: combustibles, poca conectividad, recursos hídricos que fueron sobreexplotados. Entonces, al final del día, trabajar por un vaso de agua en un continente que ya no va a haber concepción de cultura y conocimiento, porque puede ser que no haya internet o medios de comunicación. Entonces te la tienes que valer con lo que tienes. Unidades sectarias, evangélicos, por ejemplo, que representan a un concepto que viene de otro continente y que siguen una estructura jerárquica. También, ¿cuánto conocimiento tienes? Sí, si hablas mucho y tienes mucho conocimiento y no te cuadra, ¿qué puede pasar contigo? ¿Qué puede pasar contigo? ¿Qué pasaba en la Edad Media con las personas que hablaban de cultura? ¿Qué pasaba en la Edad Media? Sencillamente, bueno, a ver. Bueno, esto es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre también? Si en América, la precolombina, que rendía culto a la tierra y también miraba las estrellas, viene o se consolida una concepción donde el oro está primero, y mezcla religión sin una concepción de diosa,
solamente un Dios celoso, que le gusta el oro. Entonces, ¿la naturaleza es primera o es segundo? ¿Cómo era América la precolombina comparada con Medio Oriente, el desierto, o Europa? Ya, ahora, ¿qué pasa con el gran reseteo? ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con los musulmanes, los árabes, si viene el gran reseteo? Una América, quiero decir, una Europa, donde hemos visto reportajes donde los imanes, líderes religiosos musulmanes, hablan de reproducirse e ir y expandirse. Se expanden en toda Europa. Entonces, si viene el gran reseteo, existe comunicación entre América, la fanática evangélica o judaísmo, con Europa. Y no lo digo con un tono anti-abrámico, pero los hechos están y se puede establecer, y los he presentado, porque yo no puedo creer que culturas que generan dogmas, o sea, verdades que no se pueden refutar, tengan el control y hagan o promuevan, por ejemplo, que científicos tengan visiones apocalípticas. Ya ahí está el concepto. Los dogmáticos no pueden evolucionar. Los dogmáticos tienen que quedar viviendo como sus palabras lo dicen, con lo mínimo. Los que creen en la ciencia, o por ejemplo en la filosofía, la madre de todas las ciencias, pueden tener una visión progresiva. Bueno, a mí el tema que me preocupa es cómo la juventud y cómo existen grupos que fomentan el concepto de tierra plana, más allá de los hielos antárticos. Viene el gran reseteo, una nueva juventud, o el concepto Fata Morgana. Fata Morgana, ¿para qué? Imagínense lo que puede ser más allá de los hielos en la visión de un niño. Claramente existe el ocio y la capacidad de imaginación, pero al final del día, si la gente se va autoconvenciendo y tienes un libro con un Antiguo Testamento, que puede ser la Torá, y tienes que está escrito de manera real, y no tienes internet, no tienes electricidad, ¿qué vas a hacer? Y si tenemos otros estimulaciones externas, por ejemplo telepatía, armas de control mental, que al día de hoy son reales con aparatos ortopédicos. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con América la precolombina, que puede seguir el culto al oro en vez de la naturaleza como era antes? Entonces existen variables. ¿Qué pasa con la Antártica? Pero ese es un concepto que hay que estudiar, y también hay que ver qué tan cierto es y qué tan no cierto es, porque para consolidar un lugar en la Antártica hay que ver qué tan grueso es el hielo, qué lugares pueden ser aptos, no son aptos. Bueno, siguiendo, si yo tengo una sociedad o una agrupación humana o una agrupación de seres que se identifican, que generan lazos comerciales en base a religión y comercio, lazos comerciales familiares, se mezclan una y otra vez, repiten estructuras básicas, repetir libros sólidos, todos hacen el servicio militar obligatorio o no obligatorio, más digamos la mayoría obligatorio, porque existe otro porcentaje que no lo hace, y que están en muchas partes del planeta, con formación militar, y que primero es su concepción étnica, religiosa, por sobre nacional. Viene el reseteo y los une algo, por ejemplo una circuncisión. Si los une una circuncisión, eso es un arma de doble filo, porque una circuncisión puede ser positiva como negativa, puede generar un lazo, un vínculo, pero también una denuncia al momento, por ejemplo, de orinar. Entonces es increíble a lo que uno tiene que llegar a hablar, pero la lógica dice que vivimos actualmente en una sociedad que nos premia la transparencia de medios,
no premia una ciencia objetiva que cree agentes que resuelvan problemas más que se sometan a problemas y que sometan a la población. No existen medios de comunicación que fomenten la elevación cultural, sino todo lo contrario. ¿Por qué yo fomentaría crear imbéciles en la televisión, faranduleros? ¿Por qué fomentaría las drogas? ¿Por qué fomentaría la distribución inequitativa de la riqueza? Juzgue usted. No quiero que me tachen de ser de esta postura o de otra postura. Las pruebas están, revisen los medios de comunicación antiguos, revisen las páginas y no dejen de imprimir ni escribir. Porque cuando usted escribe es diferente en una hoja. Cuando imprime un libro es diferente. No se confíe mucho de palabras duras, cabezas duras. Porque al final del día lo barato cuesta caro. Cuesta caro si es que ya sabemos que existe vida más allá de las estrellas, más allá del planeta. Y ahí está el concepto. ¿Usted quiere seguir evolucionando o quiere cumplir una obsolescencia programada, como un apocalipsis? Bueno, eso ha sido todo por el momento. Que tengan muy buenas noches este miércoles 3 de enero del 2024.